Muy buenas a todos y bienvenidos a este segundo episodio de Territorio Sudaca, en el que, como ya sabéis, en el anterior hemos hablado de anglofobia e hispanismo, tema polémico, nos hemos metido con quien había que meterse y hoy hablamos con otro tema polémico propuesto por Emilio, que son los Borbón y prácticamente para muchos hispanistas la dinastía maldita, la que trajo la maldición a estos territorios, a la monarquía española y trajo toda la decadencia a vida y por haber y vamos, por decir palabras sencillas, la cagaron. ¿Hay tal vez algún otro Borbón aquí? Sí, tal vez haya más discusión. Hay un Borbón específico que tal vez sí que se merece una atención especial. Pero bueno, como podéis ver, contamos también con Antonio Moreno, del canal Antonio Moreno Ruiz. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar con ustedes, Adrián, y muchísimas gracias por invitarme, por supuesto. Nada, es un auténtico placer. Y bueno, ya los otros dos los conocéis, ya habituales en Decíamos Ayer, más que conocidos. Bueno, en Decíamos Ayer y en sus respectivos canales también, porque esto es un programa conjunto. Efraín y Emilio, ¿cómo estáis los dos? Hola. Hola Adrián, bueno, encantado de compartir con vosotros una vez más y hablando de este tema tan apasionante, ¿no? Los Borbones, así que espero que les guste a nuestro público. Sí, Aquí mira, estamos yo... como siempre, Sí, esta vez los cuatro niños mala conducta, estamos aquí dispuestos los hooligans a entrar con toda una discusión tabernaria, sanguinaria. Bueno, no creo que llegue a tanto, pero ahí vamos. no, eso nunca, eso nunca. Yo es que, vamos, con vosotros no me puedo enfadar nunca. Pero es verdad que esto, quieras o no, y me imagino que lo sabréis, los que estamos de este lado haciendo contenido y tal, a veces te llevas cada comentario que en algún punto necesitas algo terapéutico para desahogarte, para un poco soltarlo todo. Así que si os parece, os voy a dar pie. Okay. Y como en el anterior hablamos de un compatriota mío de mi tierra, que habla bastante por redes sociales y muchas veces yo creo que la caga. Vamos a dar pie con eso, ¿no? Porque justamente es uno de los que más defiende. Hubo una entrevista en Infobae, a pesar de que dice que en Argentina lo censuran, en Infobae, que él le dice, ¿no? Que una vez llegada los Borbón, Felipe V trae una dinastía que odiaba a España y la odiaba a muerte, que ellos trajeron obras de teatro, creo que también mencionan negrolegendarias, trae todo ese tipo de cosas y bueno, prácticamente a partir de ahí es cuando se instaura, según él, esa ideología neurolegendaria en la propia España, cuando España la asume. Y empezamos, no sé, por Antonio, ya que es el nuevo de hoy. ¿Qué te parece esa afirmación? Bueno, me parece falsa, me parece lo que es, ¿no? De hecho, si nosotros somos escrupulosos con respecto a cómo se empieza a asumir la leyenda negra en España, realmente Bartolomé de las Casas, quien le da bola no es Felipe V, sino es Carlos I de España y V de Alemania, probablemente con buena intención, pero bueno, fue en muchos casos peor el remedio que la enfermedad. ¿Y sabes lo que pasa, Adrián? Que cuando hablamos de los Borbones o de otros acontecimientos históricos polémicos, por así decirlo, siempre omitimos datos que no nos convienen. Les quiero decir, yo alguna vez he entrado en debate o en conversaciones, no, lo típico, llegaron los Borbones, empezó la decadencia, pero se omite, por ejemplo, la guerra civil espantosa que hubo en la época de Carlos I con las comunidades de Castilla, los comuneros, de una guerra civil espantosa que Carlos I, no digo que fuera su intención, sino que, en fin, era un hombre que tenía 1000 fregados, se trajo una corte de déspotas flamencos y alemanes que metieron la pata hasta el Corvejón, pero ese dato se omite. ¿Por qué? Pues para un discurso, llamémosle rosa ostracista, no es conveniente. También se omite, por ejemplo, y eso lo dice Francisco Núñez del Arco en su libro Pito fue España, la primera edición yo tuve el honor de hacerle el prólogo y de hacerle un dossier justamente sobre los Borbones. Carlos IV iba a hacer la reforma de los virreinatos que ya se había propuesto en la época de Carlos III. Estaba todo preparado para enviar príncipes de la península a los respectivos virreinatos con equipos de gobierno locales, a los que Godoy, el famoso ministro Godoy, llamó soberanía feudal. Fíjate qué expresión para principios del 19, ¿no? Entonces, o bueno, o dicen, Felipe V era un títere de Francia. Un títere de Francia que estuvo todo su reinado peleándose con medio mundo, que le apodaron el Marte Borbónico, que sacó de España una posición muy ventajosa en Italia. Y luego otros datos que Emilio Arar seguramente nos va a hablar más y mejor. Cuando dicen, por ejemplo, es que los Borbones fueron muy centralistas. Pero sí, más bien fue al contrario, si lo que hicieron fue descentralizar. Y es más,
el poder criollo que ya existía en América, pues los Borbones, lejos de disminuir, aumentó. Pero Adrián, es que hasta el mismo Fernando VII tuvo, por así decirlo, como un grupo de poder criollo. Una de las razones, y esto es una pincelada, por la cual Fernando VII abole la Constitución y demás, por así decirlo, a lo mejor estoy exagerando, pero bueno, es porque Dionisio Inca Yupanqui, que era peruano, y Lardizábal, que era novo hispano, le influencian a través del manifiesto de los persas. Y su confesor era Blanco Tolaza, que era un peruano, y su agente legal fue Joaquín de Mosquera y Figueroa, que era un criollo de Popayán. Entonces, el tema de los Borbones, yo creo que viene mucho sobre todo del siglo XIX, pero no solo de América, porque muchas veces decimos, sí, es que para justificar a Bolívar, no, pero la misma España fue igual. La misma España del siglo XIX, donde determinadas facciones se pelean por conseguir el poder a toda costa, pues tienen que hacer tabla rasa del siglo XVIII. Entonces, Adrián, si nosotros estamos hablando que nos gusta nuestra historia y que queremos divulgarle, ¿cómo hacemos tabla rasa de un siglo entero que además fue muy dinámico y muy interesante? No sé, me he ido un poco por los cerros de Úbeda, pero yo creo que no, pero está muy bien porque, a ver, vamos a ponernos a pensar muchas veces, es que caemos también a veces en la trampa de relatos tremendamente simplistas. Por poner un ejemplo, lo que hablabas de las independencias. Se tiende a tanto de un lado como del otro del charco, no vamos a diferenciar. En ese relato simplista de que, bueno, parece que había realistas que coinciden con los peninsulares e independentistas. Y el hispanismo que dice, no, los realistas también eran indígenas, pero que también había realistas criollos y que no solamente estaban en América, como tú comentas, también estaban en la península. Y al mismo tiempo que convivían eso, había otra serie de proyectos que tuve suerte de charlar con algunos historiadores y espero algún día si pueden venir aquí en directo, que están investigando otros proyectos distintos a la independencia y a lo que es el realismo de Fernando VII, por decirlo de alguna manera, por identificarlos. Proyectos más, una confederación, es decir, otros proyectos que no han triunfado en su momento porque no recaparon los apoyos, ese tipo de cosas. Había una complejidad en esa época tan grande que bueno, pues es verdad que nos estamos yendo de este tema, ¿no? Eso sería más hablar del tema de independencias. Pero bueno, ya que hacías referencia, Emilio. Lo que tú me decías al principio, yo creo que ese relato es falso. Es un relato que empieza a extenderse en el siglo XIX y que no se corresponde con la complejidad histórica. ¿Sí? No, para nada. No es culpa solo de un autor, son varios autores los que han empezado además otra vez a extenderlo, pero que eso proviene de relatos del siglo XIX que están totalmente viciados. Sí, bueno, venga, Emilio. Bueno, ya que respondiendo a tu pregunta, bueno, es que tanto Gullo como otros autores, o sea, como sobre todo María Elvira Roca Barea, ¿no? Quieren vender una imagen esencialista de España en la que la esencia son los Habsburgo, ¿no? Y lo han comentado mucho en diferentes entrevistas y sin embargo no se dan cuenta en que el siglo XVIII y los Borbones son tan nuestros como Felipe II y no quieren abrir los ojos, ¿no? Pero detrás de todo esto hay intereses políticos, ¿no? Porque veamos quién es Marcelo Gullo, ¿no? Marcelo Gullo es alguien que es peronista abiertamente, a veces conservador, a veces de izquierda, y él lo ha dicho, que su gran interés no es la historia, sino cambiar el mundo. Él lo ha dicho de sus propias palabras, ¿no? Sí. Entonces, claro, poner a los Borbones como los malos de la película calza muy bien con la trama de las independencias, ¿no? Nos tuvimos que independizar porque, bueno, los Borbones la estaban poniendo la plasta, por no decir otra palabra, ¿no? Y tuvimos que declarar la guerra y separarnos, ¿no? Por eso es que nos secesionamos de España y San Martín y Bolívar, pues eran chicos buenos que querían lo mejor para los pueblos hispanoamericanos, ¿no? Y es por eso que este relato de los malvados Borbones ha calado mucho en Hispanoamérica para poder, pues, justificar las independencias y también, sobre todo en un país como el Perú, donde en la época, digamos, los primeros años de la monarquía hispánica, lo que fue el virreinato del Perú era casi todo Suramérica, ¿no? Y después con los Borbones, pues se crean otros virreinatos, como el de Nueva Granada y el del Río de la Plata, y esto en Perú pues lo ven como si le hubieran quitado una parte de su país, ¿no?
Y esto es algo totalmente, primero anacrónico y segundo, pues fantasioso, ¿no? Porque eran virreinatos, eran parte de una monarquía hispánica, ¿no? Eran reinos dentro de la monarquía hispánica. Entonces, esto lo han tratado de desvirtuar, ¿no? En la actualidad, ¿no? Y hay muchos otros autores, ¿no? O sea, está Armesilla, inclusive alguien que es muy amigo nuestro, como Rafael Aita, también, pues a veces cae en esto de la leyenda negra antiborbónica, pero si nos quejamos tanto, como dice Antonio, de la leyenda negra antiespañola, pues la leyenda negra contra los Borbones es la leyenda negra dentro de la leyenda negra. Entonces, es algo muy lógico, ¿no? Y bueno, no quiero acaparar tampoco mucho tiempo. Esto es como lo de Shrek, ¿no? O sea, es por cebollas esto ya. Ya tenemos que ir quitando pieles hasta por fin poder llegar a eso. Pero bueno, antes de empezar un poco ya más a charlar entre todos, venga, Efraín. Bueno, yo creo que aquí hoy todos estamos más o menos en la misma línea. O sea, yo coincido mucho con lo que dice tanto Antonio como Emilio. Y bueno, que conste que en mi caso particular yo no soy un apasionado ni de un lado ni del otro de esta discusión, porque no soy ni antiborbónico ni tampoco soy muy pro borbónico, pero sí que reconozco que no me convence esta leyenda negra, este argumentario contra los Borbones no me convence, porque tratando de resumirlo mucho, primero partimos de la base de que un cambio de dinastía normalmente no significaba, porque si nos vamos a ver, los otros grandes reinos europeos también tuvieron muchos más cambios de dinastía que España, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el caso de Francia, cuántas veces cambió de dinastía, o el caso de Inglaterra, o la misma Portugal. Entonces, el hecho de que España haya cambiado de dinastía no me convence de que eso haya sido como el comienzo del apocalipsis, ¿no? Del fin del mundo no me han terminado de convencer al respecto, ¿no? Y por otra parte, yo creo que también eso entronca con lo que es un defecto muy propio de los hispanos o de la hispanidad, que es siempre que estamos como buscando a quién echarle la culpa, o estamos buscando una causa simplista para echarle la culpa de todos nuestros males, para no hacer un ejercicio de autocrítica y tratar de ir a las causas más profundas, ¿no? Así como, por ejemplo, y eso entronca con lo que asumimos, con lo que discutimos, perdón, en el episodio anterior, el tema de la anglofobia, así como aquellos que dicen de nuestro campo hispanista que todos nuestros males son culpa de los anglosajones, que absolutamente todo ha sido culpa de la conspiración anglosajona. Entonces, es como con unos argumentos que a mí personalmente me parecen muy absurdos, inverosímiles, incluso infantiles, ¿no? Entonces siempre o buscamos un enemigo externo para echarle la culpa de todos nuestros males, o si vamos a buscar un enemigo interno o una causa interna, buscamos siempre al que nos cae más antipático, ¿no? Al cabronazo que nos cae más gordo o más pesado. Entonces a ese le echamos la culpa de todo, para no decir que nosotros tenemos una cuota de culpa, ¿no? Y entonces en este caso a mí me parece que eso es un poco lo que pasa aquí. Quiere el cabronazo que nos cae más mal, los Borbones. Entonces vamos a echarle la culpa de todo, fue culpa de los Borbones. Los Borbones son los malos, malísimos, los desgraciados de la película, ¿no? Pero no consiguen, porque yo hasta ahora no he escuchado a ninguno de estos que sostienen la línea de que si hubiéramos seguido con los Austrias, hubiéramos sido lo mejor, la pepa del queso, como dicen los zulianos en Venezuela. Ninguno me ha logrado convencer. O sea, es que no me han dado argumentos fuertes, sólidos, para decirme que con los Austrias nos hubiera ido muchísimo mejor, ¿no? Y además, por otra parte, también, ¿cuál es la medida para decir que los Borbones significaron un desastre? O sea, el hecho de que no llegamos hasta hoy unidos en un solo imperio, pero es que eso no hubiera ocurrido jamás. O sea, el imperio tarde o temprano se hubiera disuelto. Que se hubiera disuelto en otras circunstancias, quizás, pero eso, que se hubiera hecho mejor o peor, quizás, pero de que hubiéramos llegado hasta ahora formando una sola nación, toda la hispanidad, con capital en Madrid
y que México, Venezuela, lo que fuera una especie de autonomías de la gran nación hispánica, eso tenlo por seguro que no hubiera ocurrido, ¿no? Entonces, que se hubiera podido haber hecho las cosas mejor o peor, pero es que yo en líneas generales, sobre todo con los primeros Borbones, yo creo que en la actualidad existe como un consenso de que Felipe V, por ejemplo, Fernando VI, Carlos III fueron grandes monarcas, ¿no? A su manera, cada uno de ellos hizo una buena gestión o tuvieron grandes proyectos. Y bueno, y eso también tiene que ver con lo de que a mí no me terminan tampoco de convencer de que las reformas borbónicas hubieran sido el detonante de todo lo malo, porque yo creo que la desafección, el descontento de las élites hispanoamericanas se hubiera dado sí o sí, ¿no? Que las reformas borbónicas pudieran haber tenido un efecto tal o cual, eso ya sería materia de otra discusión, pero en líneas generales no creo que hubieran sido muy... que hubieran tenido un efecto muy negativo, sino todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, es lo que ustedes dicen, que no se puede atribuir, o sea, borrar de un plumazo, decir que todo fue un siglo perdido cuando toda la evidencia más o menos objetiva va en dirección contraria, ¿no? Que al menos los reinados de Felipe V, Fernando VI y Carlos III no fueron precisamente malos reinados. Ahora, los reinados siguientes, bueno, Carlos IV, Fernando VII, Isabel II, yo sé que ahí a lo mejor chocaí un poco con mis dos grandes amigos, Antonio y Emilio, que por lo menos están ahorita montados en la campaña de rehabilitación de Fernando VII, entonces que ahí sí no vamos a coincidir mucho, pero bueno, pero independientemente de que en mi opinión sí que los considero... No los considero reinados nefastos, pero no, lo dicho, son reyes nefastos, no significa que la dinastía entera haya sido nefasta, y como digo, al menos los primeros Borbones fueron bastante buenos, ¿no? Bastante positivos. Yo a ver, por salir en defensa de Isabel II, decir que Isabel II reinó es mucho decir, ¿eh? Bueno, claro, una monarquía constitucional, por supuesto. No, y sobre todo, yo os recomiendo el trabajo de Isabel, y casi, bueno, Isabel no va a ver esto, Isabel Brudiel creo que es, o Burdiel, hizo un trabajo de investigación sobre la reina Isabel II, y la conclusión es que esa mujer no reinó, y no la dejaron reinar, pero nada, en absoluto, o sea, la volvieron prácticamente loca, por decirlo en palabras simples y muy llanas, ¿sabes? Es un trabajo muy interesante porque decís, es que no ejerció nunca el poder, realmente, o sea, porque su entorno no se lo permitió, básicamente. Pero bueno, más allá de eso, por dar también mi opinión, yo coincido un poco también lo que habéis dicho todos, buscar un culpable de la caída de un imperio, es como si vamos a buscar un culpable de la caída del imperio romano, es que es imposible, o sea, es que hay tantas causas tan complejas, el imperio es tan grande. O sea, tú piensas que España en ese momento tenía enemigos por todos lados, no solo en Europa, también en América. Los recursos se necesitaban en todos lados y distribuir esos recursos al final te va desgastando. Entonces, buscar un único culpable. Cuando realmente, si tú empiezas a ver las reformas borbónicas, tomemos Felipe V, ¿quiénes las llevaron a cabo? Mucha esa gente estaba con Carlos II y ya habían empezado esas reformas en tiempos de Carlos II. Pasa que la guerra de sucesión, por las propias necesidades de la guerra, como dice Christopher Stoll, Roberto Quiro, por decir historiadores que lo han estudiado, lo aceleraron la guerra por las propias necesidades bélicas. Si tú ves qué hace el archiduque Carlos III, ¿no? Carlos de Austria. Reformas muy similares, con sus diferencias, y era una Austria, y reformas muy similares. Se trataba de tomar decisiones rápidas, expeditivas, para tal. Entonces, yo tampoco veo, y ves, Fernando VI odiaba a Francia, la odiaba. O sea, y fue un rey, muy buen rey. O sea, trató de mantener a España neutral, hizo su mayor esfuerzo por mantenerla neutral. Yo no lo considero un mal rey. Después Carlos III y Carlos IV, yo tampoco me atrevo. Y Fernando VII, bueno, Fernando VII es que es mucho Fernando VII. ¿eh? Yo soy más de, yo como le dije a Efraín y a Emilio, yo soy más de Amadeo de Saboya. Yo estoy con él. No se le dejó, a ese sí que no se le dejó reinar, pobre hombre. Pero Carlos IV también se enfrentó a una situación que es muy complicada. Muy difícil, muy difícil. O sea, hacer frente a Napoleón, yo creo, con el capital humano que tenía y toda la es muy complicado. Yo no me atrevería, no quiero estar en su piel, ¿eh? Ni tampoco en la de Fernando VII, tampoco. O
sea, Fernando VII no me cae muy bien a nivel personal. Como yo decía a Emilio, yo es que veo un cuadro de Fernando VII y te van a meter un bofetón, es que tiene una cara que... Entonces, como... Pero tampoco quiero estar en sus zapatos, ¿eh? La versión de Fernando VII no... Dicen, no dicen es, Adrián, no era... que tenía sus habilidades, Fernando VII, ¿eh? Bueno, que te diga Emilio qué opino yo de eso. Es que, claro, es que los tenía tan grandes que seguramente los llevaba arrastrando y por eso tenía esa cara. Pero a ver, yo lo admito. Eso mismo le dije yo a Adrián, ¿eh? Pero claro, tú pon, por si quieres, a un rey que tiene muy buena fama, Felipe II, en los pies de Fernando VII, en las mismas situaciones, yo no sé si hubiese resolvido de mejor manera, ¿eh? Es muy complicada la situación en que se enfrentó Fernando VII. Fernando VII Era murió en el trono. Eso es verdad, bueno. Sí, bueno, también como lo dejó todo, ¿eh? La puede dejar un poquito más atado. Bueno, no lo dejó de la mejor forma, pero murió, ¿no?, en el trono. Pero es que también, Emilio, hay que pensar, es que era imposible dejarlo bien atado. Mira el siglo XIX de Europa en general, y América. O sea, tampoco Es terrible, es terrible. Claro. Es terrible el siglo XIX, es muy convulso, de muchas ideas, van y vienen, y entonces es muy difícil que un monarca, poner una Austria ahí, hubiese resuelto como, no, mágicamente, no es que es una Austria, no nos vamos a rebelar, no queremos liberalismo, o no queremos más absolutismo, no queremos, es imposible. O sea, y entonces, pero bueno. Pero sí, y aparte, bueno, el tema que comentaba Antonio, eso también es muy interesante, como el tema de las élites se afrancesaron, es decir, bueno, es que eso también es muy relativo. O sea, yo entiendo que uno, de cara por ejemplo, ¿no? De cara a Felipe V, tú dices, no, sí, es que Francia, mira, le lamas el culo al rey, joder, porque quieres subir un puesto o recibir un honor. Pero otra cosa es lo que pienses en tu foro interior. No sé, ¿eh? Lo dejo ahí como tirando una idea. ¿Piensa Antonio? A ver, quiera, es que lo del afrancesamiento... No, sí, mira, es interesante, Adrián, porque, y lo he hablado muchas veces con Emilio, ¿cómo omitimos los datos cuando no nos convienen? Es verdad que existe una especie como de prestigio francesado en esa época, pero también es verdad que España, y concretamente Andalucía, llevaban siglos llenas de italianos, y en la época de Felipe V vemos la subida al poder de muchísimos italianos. Ten en cuenta que una vez se lo dije, Emilio, creo, vi un censo, Adrián, de la época de Carlos IV en Cádiz. Yo no sé si en Cádiz había 3.000 italianos. En Sevilla todavía queda... Lo que pasa es que eso no se ha vendido porque desde el romanticismo se vende otra cosa. Pero en Sevilla hubo calles enteras de italianos, un mercado de genoveses, o sea que... Pero claro, a todos esos se le llama franceses. Y esto me recuerda mucho una técnica que se hace por el siglo XIX. Francisco Núñez del Arco siempre dice que un antepasado suyo, Ramón Núñez del Arco, fue un líder realista quiteño, pero para la historiografía oficial ecuatoriana ha pasado como líder español. No sé, entonces el punto es, claro, las élites se afrancesan en la época de Felipe V. Sí es verdad que Francia, que yo creo que su propaganda ha sido más habilidosa que los anglosajones, Francia jamás ha pedido perdón por Napoleón, yo ahí lo dejo. Sin embargo, bueno, eso... Claro, muchas veces Efraín antes ha dado un punto bueno. Hablamos todo el tiempo de los anglosajones, pero que sí, que los anglosajones son muy habilidosos con la narrativa. Pero Francia, yo creo que tela, ¿eh? Y eso Francia tiene una muy buena campaña de marketing, ¿eh? Eso hay que decirlo. Y es verdad, por un lado, que en el siglo XVIII, pues eso se ve. Pero, oye, hay que contarlo todo. Con Felipe V no solo hay un afrancesamiento en la corte, sino que vienen muchísimos italianos a ocupar ministerios y puestos de responsabilidad, y en el mundo comercial y en el mundo empresarial, en el contacto con América, eso se ve. Pero claro, si a mí ese dato no me conviene, pues yo digo todo francés. Y yo creo que hay aquí como lo que decíamos antes de que me cae mal. Cuando nosotros hablamos de los tercios de Flandes, que yo los admiro, los amo, ¿no? Como que tienen una estética guerrera, varonil, ¿no? Y el siglo XVIII como que vemos una estética un poco más fea, nos cae peor, ¿no? Y eso si te fijas, una forma muy infantil de juzgar los siglos, digo yo, ¿no sé? Sí. Bueno, menos... Sí, totalmente. Bueno. Sí, menos Blas de Lezo iba a decir. Es el único que tiene buena fama del siglo XVIII, creo yo. Bueno, Blas de Lezo que luchó contra los austracistas por Felipe V, pero ese dato, como no conviene, lo omitimos. En la Real Armada Francesa. A los italianos de la corte de Felipe V, o de Fernando VI, de Carlos III, que Carlos III era un rey napolitano, bueno, ese dato vamos a omitirlo. Todos franceses. Y saborío, y antipático, y malaje, y culpable. Fuera. Bueno, y por aportar un dato,
hace poco se publicó el estudio hablando de los sistemas italianos, lo que tú comentas, formaron grupos de poder muy importantes y Christopher Storch, tú lo viste, Emilio, en la entrevista que le hice, habla casi usando el acronismo de lobbies para presionar a Felipe V de ve a Italia a conquistarlo, joder, que están nuestras tierras allí. Claro. Lo mismo salió hace poco el grupo de exiliados flamencos, que formaron grupos de poder, la Guardia Valona y todo eso, que era solo de valones, y defendieron eso hasta el último minuto que pudieron. Su raíz valona, y al mismo tiempo después ya se fueron mezclando. Pero también están los valones, hasta el siglo XIX. Perdona, Emilio, que te he cortado. ¿Sí? Pero... bueno. Bueno, no sé. ¿Qué crees? No, dale tú después. Vale. No, bueno, la política, la influencia de la política italiana es muy notable durante el siglo XVIII. El caso más famoso es el de Schillaci, ¿no? Este ministro de Carlos III, ¿no? Y es que inclusive había hasta lobbies de indianos que iban hasta la corte, indígenas, como lo dice Esteban Miracaballo en su libro de descubrimiento de Europa por parte de los indígenas que tenían un lobby, tenían representantes para recibirlos en la corte, ¿no? Y hacerle llegar hasta la corte y las noticias, entregarlas al rey, ¿no? Tenían todo este lobby indiano, por llamarlo de una manera, ¿no? Venía gente desde Perú, desde Nueva España, desde la Capitanía General de Venezuela, ¿no? Entonces cada rincón de la monarquía, cada reino, pues jugaba a sus intereses y eso es algo normal, ¿no? Así que vemos que esta influencia francesa es todo un mito. Es más, ahorita que Antonio estaba hablando de la moda, por llamarlo de alguna manera afrancesada, pues hay que decirle que esta moda de las pelucas no en España, en la monarquía hispánica, no la introdujeron los Borbones. Ya con Carlos II, el mismo Bravo lo dijo, que Carlos II implementa esta moda con las pelucas, ¿no? Ya en la corte española, o sea, que viene desde la época de los Austrians. Entonces todos estos datos los olvidamos y decimos, no, es que los Borbones fueron unos totales entreguistas a los franceses, ¿no? Y es parte también de la propaganda, porque también está la propaganda que quiere, digamos, confundir la ilustración con Francia, que no hay que confundir ni ilustración con Francia ni ilustración con los borbones, porque la ilustración es un movimiento cultural europeo que no está ni ligado a ninguna dinastía. Quería romper, que sí, con lo viejo y dar paso a la razón, ¿no? Y el barroco a lo mejor no encajaba con la idea del mundo, pero es que eso pasó en toda Europa. Y creo que de los Borbones es de los más castizos y menos francés que hay. Desde Felipe V no ha habido un Borbón francés, ¿no? Se adaptaron rápido a los gustos hispanos y más bien se italianizaron con sobre todo con la reina madre Farnesio, ¿no? Y Felipe V era dinásticamente la opción más cercana, hay que decirlo, a Carlos II. Y políticamente las más favorables en ese momento. Y hay que recordarlo, que los Austrias de Viena siguieron también los derroteros de la Ilustración, valga el caso de José II, que era nieto de Carlos VI, ¿no? O sea, que todo está consumido por la propaganda, ¿no? Y esta leyenda negra sobre los Borbones en España, hay que verlo, quién es el más la y quiénes más la reparten, y no son otros que los republicanos, ¿no? Que lo que buscan y de que caiga la monarquía reinante en España, que todavía sigue siendo los Borbones, ¿no? Es una forma como de debilitar lo que es el sistema en España para montar una república, y eso se ve mucho sobre todo en tendencias de izquierda, ¿no? Y es por eso que también la leyenda negra antiborbónica en un sector de España ha calado mucho. Bueno, sí, en relación, aquí como retomando un poco, haciendo alusión a lo que yo dije antes, ¿no? De que es un defecto de nuestra idiosincrasia hispana o hispánica, es que nosotros tomamos al cabronazo que nos cae más gordo, más pesado, al que queremos partirle la cara todo el tiempo, entonces lo agarramos y le echamos la culpa de todos nuestros males, hasta le echamos la culpa hasta de que la mujer nos haya puesto los cuernos y todo eso. No estoy diciendo con eso que a mí me hayan puesto los cuernos, pero bueno, podía ser o no podía ser, depende, lo dejo a la imaginación, pero entonces
Bueno, no, pero hablando en serio, que agarramos al cabronazo y le echamos la culpa de todos nuestros males, en este caso a los Borbones, y entonces hacemos como un proceso general a los Borbones, pero entonces, claro, esa actitud absurda no nos permite hacer un análisis más serio, más riguroso, más objetivo y tomando los aspectos por separado, ¿no? Por bloques, ¿no? Entonces, por lo menos, y entonces, claro, en el caso de los Borbones, como se trata de difamarlo, de destruirlo, entonces vamos a obviar lo positivo y nos vamos a concentrar en lo negativo y lo vamos a exagerar y lo vamos a estar. Pero entonces, claro, haciendo trampa, por supuesto, pero entonces es lo que yo digo, si hiciéramos un análisis más objetivo, más frío, más serio y tomáramos los aspectos en bloque por separado, porque por lo menos ese tema del afrancesamiento, yo soy uno que yo estoy totalmente convencido de que el afrancesamiento que ha habido en España ha sido totalmente negativo, perjudicial para España, ¿no? Ese afrancesamiento en las élites políticas, intelectuales, o eso que ha habido, sin duda, porque yo sí que me confieso, a mí no me gusta este tema de las filias y la fobia, pero sí que me confieso un poquito francófobo, o sea que le tengo fobia, le tengo una cierta manía a los franceses, pero justificada, ¿no? A mi juicio particular, ¿no? Y entonces yo sí que creo que el hecho de que en España siempre en las élites sobre todo ha habido ese, como también hice mención en un podcast, el tema de que por lo menos la izquierda, lo vemos mucho en la izquierda, precisamente esa izquierda a la que hace alusión Emilio, ¿no? Que se les cae la baba cuando hablan de la Revolución Francesa y de lo maravilloso, estupendo que eran los franceses por revolucionarios y tal, y no sé qué. Entonces, eso sí yo creo que se puede decir que ha hecho daño. Ahora bien, se le puede atribuir a los Borbones en exclusiva el tema del afrancesamiento. Ahí es donde como ustedes muy bien han dicho, es un tema opinable y bastante debatible. Sin duda alguna, es de lógica suponer que, claro, al aterrizar una dinastía francesa en España, al menos en el reinado de Felipe V, sí que se pudo haber introducido un cierto afrancesamiento, como es lógico, es natural, ¿no? Pero que sea total y exclusivamente culpa de los Borbones el tema de que las élites hayan visto mucho hacia Francia y que hayan buscado de imitar a Francia, no creo que sea totalmente culpa de los Borbones. ¿Y por qué digo que el afrancesamiento es negativo? Porque como una frase que yo leí una vez, creo que fue en la historia de Universal de Carl Greenberg, que no me acuerdo quién fue el que la dijo, que Francia es el hombre enfermo de Europa, y efectivamente por encima de la propaganda francesa, que como muy bien dice Antonio, es una propaganda estupenda, maravillosa para los intereses de ellos, pero Francia fue, si vamos a hablar, y ya que estamos hablando entre amigos aquí, en términos casi tabernarios, podríamos decir, Francia fue un puto desastre, porque desde el inicio de la Revolución Francesa, bueno, y la Revolución Francesa acontece porque el antiguo régimen era un puto desastre, ¿no? Y después surge la Revolución Francesa y desde 1789 hasta el inicio de la Tercera República de 1870 a 1871, Francia cuántas veces cambió de régimen, o sea, cuántos desastres, entonces, claro, si nosotros vamos a tomar como modelo a Francia, que es un desastre, así nos va a ir a nosotros, ¿no? Pero entonces es ese el tema de que, bueno, el afrancesamiento, eso sería objeto de un análisis más profundo que, como digo, alguna responsabilidad puede haber en el sentido de que la llegada de una dinastía francesa nos introdujo al principio un cierto afrancesamiento, pero no se les puede atribuir la culpa exclusiva. Y como decía también, el análisis por bloques, también, más que el afrancesamiento, también podríamos hablar del tema de los famosos pactos de familia, ¿no? Que también sabemos que ahí no es tan porque como han mencionado en muchos podcasts en el canal de Adrián, en los canales de Emilio y Antonio, eso, sabemos perfectamente que España fue a la guerra contra Francia en el siglo XVIII, ya habiendo estado en el trono de la dinastía de los Borbones, pero sí que hubo ese tema de los pactos de familia que creó como una especie de eje franco-hispánico, ¿no? Que yo creo que a España, a fin de cuentas, le fue muy mal, ¿no? Le fue bastante mal
sobre todo cuando al final, después ya de acontecida la revolución, se pretendió como mantener ese eje franco-hispánico en el reinado de Carlos IV y todo desembocó en lo que desembocó, ¿no? En la traición de Napoleón y todo el desastre, ¿no? Y por último, si vamos a ir a un, es lo que yo digo, vamos a tomar las cosas por separado y analizarlas. Si algo se le podía atribuir negativamente a los Borbones sería haber traído la ley sálica, ¿no? La ley sálica que iba en contra de toda la tradición monárquica hispana o castellana y que al excluir a las mujeres sabemos en qué desembocó. Si no hubieran traído, los Borbones no hubieran traído la ley sálica, al menos nos hubiéramos ahorrado las guerras carlistas, ¿no? Pero bueno, eso es en general, pero como digo yo, claro, si vamos a analizar las cosas, pero por parte y sin llegar a la conclusión simplista de que estos son unos malos malísimos o unos buenos buenísimos, sino así como hay cosas positivas, hay otras cosas que son más opinables o debatibles, ¿no? Pero no un proceso general en contra de la dinastía, que como digo, un cambio de dinastía no significó el apocalipsis para España. Sí, a ver, yo creo que el tema del pensamiento estoy más de acuerdo con lo que dice Emilio, que muchas veces se identifica la Ilustración como algo exclusivamente francés, cuando es que fue algo cultural, europeo, y lo que prácticamente se trató de romper con el barroco, por eso esas grandes críticas con lo anterior. Yo creo que el tema también hay que fijarse, o sea, en el tema de cómo se van formando esas comunidades políticas. En la guerra, por ejemplo, la guerra de religión francesa, ya con Enrique IV, creo que lo comenté en un vídeo y salió también en un directo, el tema de que en Francia hay un discurso de los españolizados en el que se echa las culpas de la guerra de religión a España, a los españoles, ellos son los malos. ¿Por qué hacen eso? Justamente porque hay un sector, la parte católica, que están apoyados por España. Y claro, Enrique IV lo que hace es definir su comunidad política, es decir, si quieres ser un verdadero francés o un verdadero súbdito, no un verdadero francés, un verdadero súbdito mío, tú tienes que rechazar esto. Tú eres un españolizado, tú eres un español, tú no eres un verdadero súbdito de Francia. Entonces yo creo que también el curso de los afrancesados pasa lo mismo. La influencia de los diferentes países ocurre, es inevitable. O sea, tenemos, por ejemplo, el caso de espionaje industrial de Jorge Juan, copiando tecnología inglesa, y que los ingleses han copiado a España, y que Francia copió a los dos, y se van copiando entre todos. Si eso pasa, ¿por qué no van a pasar con ciertas ideas? Y al final los estados, los diferentes reinos, se fueron imitando en cosas que funcionaban, que iban funcionando. O sea, por ejemplo, por decir Antonio menciona los tercios. ¿Qué hicieron los holandeses en esta famosa revolución, que creo que es Mauricio Nassau, o sea, una revolución militar? Copiar lo que estaban haciendo los tercios. Estaba copiando, tal vez introdujo 2 o 3 modificaciones y se acabó. Pero estaba copiando lo que estaban haciendo ellos. Y después, bueno, encerrarse en Fortaleza, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Encerrarse en tal. Pero se van copiando mutuamente. Entonces, en temas cultural, ¿por qué eso no va a pasar? Y que haya una influencia francesa es que es inevitable. Igual que en Francia, es que no hay que olvidarlo. Luis XIV, creo que su madre es española. Creo que era española la madre de Luis XIV. Ahora no me acuerdo. Ahora me ha metido de decirlo, pero creo que es española. Y como no me acuerdo qué grande de España, fue un grande de España o uno de los ministros de Felipe V, que le dice a Felipe V, usted es rey de España no por ser Borbón, sino por ser cadete de la familia Austria. Y es que lo que dijo Emilio es que Felipe V era un Borbón muy Austria, porque era el familiar más cercano de Carlos II. Entonces, y el tema del afrancesamiento, ahí tengo mis dudas, la verdad, ¿eh? Porque yo creo que se trata más de definir comunidades políticas y yo creo que esa idea del afrancesamiento de las élites cogió muchísima fuerza durante la guerra contra el francés, en la guerra de independencia española. Yo creo que ahí ese relato cogió mucha fuerza, porque estuvo mucho tema guerrillero, mucho tema de las juntas que empezaron a salir por todos lados y tenían que definir quién era el verdadero español. Y en muchos, vamos, entrevistados, así, Daniel Aquillué y otras historias que han venido por aquí, lo comentaban. Los que eran, por decirlo, patriotas españoles, no sé cómo llamarlos, ¿no? Los que luchaban contra franceses, trataban peor a los españoles que luchaban junto con los franceses que a los propios franceses. Los trataban muchísimo peor, por traidores. Entonces yo creo que ahí cogió mucha fuerza el relato del afrancesado. Me parece, ¿eh? Es una opinión muy personal. Sin base científica, eso, opinión. No, pero sí tiene, bueno,
A tal punto, por ejemplo, Adrián, que el flamenco surge en ese contexto. Y conociéndote, yo creo que si algún día grabáramos algo sobre la influencia americana en el flamenco, te gustaría, conociéndote como te conozco, y a tal punto que muchos mitos que a día de hoy están coleando nacen en esa época, nacen con ese romanticismo, ese prerromanticismo, por definirse frente al francés y sobre todo lo que tú dices, frente a la francesada, que es todavía peor que el francés, porque además en esa guerra se da también un exilio realista francés en España, y no nos olvidemos eso, que hubo exiliados franceses que combatieron contra Napoleón en España. O sea, en esa guerra, porque no ves Francia, por ejemplo, ese complejo que tiene con España, cada vez que gana un tenista español o un ciclista español y ya empieza la prensa a tirarle, están siempre pendientes de todo lo que ocurre en España. Y eso siempre me ha asombrado muchísimo. O sea, ni que España fuera una potencia que lo fuera a invadir, ¿no? Y cualquier cosa, ellos siempre se exilian en España. Es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención. Y sí, estamos hablando de eso, yo creo que puede ser un factor de definición contra ese enemigo clarísimo, ¿no? Porque además, ten en cuenta las tropelías que cometieron las tropas bonapartistas. No estamos hablando solo de saqueos, violaciones que por supuesto, es que coño, es que profanan la tumba del Cid, es que profanan la tumba del gran capitán, es que fue algo sádico, fueron episodios de sadismo, de profundo desprecio, como decía Napoleón, esta canalla analfabeta dirigida por curas, ¿no? Entonces, claro, pues en ese contexto, lógicamente, en esa complejidad, pues hay un boom, incluso del folclore, de la jota aragonesa, de las letras de canciones y el flamenco que procede del llamado cante o género andaluz, surge en ese contexto. ¿Por qué te digo lo de América en el flamenco? Porque desde el siglo XIX, el 90% de lo que se cuenta sobre el flamenco es mentira, vamos. Aquí parece que es que Abderramán III bailaba por bulería, nada más lejos de la realidad. Y el flamenco tiene muchísima influencia, sobre todo a partir de los puertos de Cádiz y Sevilla, de las músicas que llegaban de América, pero muchísimas. Y además, a día de hoy se está documentando. Igual que Emilio citaba antes a Esteban Miracaballo con el descubrimiento de Europa, yo te recomiendo, y a Efraín también, por supuesto, un libro que es América en el flamenco, de Faustino Núñez, que son 600 páginas. Faustino se ha llevado 30 años estudiando este tema y tirando mucho de hemeroteca, y ahí habla mucho de ese contexto, de esa definición del patriota español contra el afrancesamiento, de esa reacción, de esa especie como de neobarroco, si se quiere, ¿no? Sí. No sé si vas a decir algo, Adrián, o continúo yo. No, por favor, no. Joder, ya me he enrollado. Por favor, Emilio. Vale. No, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que vosotros decís, ¿no? Porque la historiografía moderna bebe mucho de esa historiografía que se escribió en el siglo XIX, que es prácticamente una propaganda liberal, ¿no? Porque, ¿por qué se toma en cuenta toda esta leyenda negra contra los Borbones? Bueno, porque justamente ese, digamos, conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando VII hizo que se denostara a la dinastía de los Borbones, ¿no? Igualmente con Carlos IV pasa, ¿no? Y yo también opino algo parecido contigo, Adrián, de que Carlos IV tuvo yo lo dividiría en dos etapas, ¿no? Una primera etapa muy buena, donde vemos la Real Cédula de Gracias al Sacar, la Real Cédula de Buen Trato a los Esclavos, la expedición de la vacuna, las expediciones científicas bajo su reinado, o sea, una primera etapa muy buena y una segunda etapa después de la Revolución Francesa, donde todo es un caos y él trata pues de mantener el orden y bueno, y ahí ya vemos lo que pasaría tratando de frenar a todo ese caos político que trajo la revolución apoyando a Napoleón, ¿no? Que después prácticamente fue contraproducente para España, ¿no? Igual pasa con Fernando VII y la guerra de independencia contra el francés, ¿no? Entonces, esos liberales que se fueron al exilio y que luego, posteriormente de la muerte de Fernando VII, regresan a España y forman parte de los gobiernos constitucionales, pues son los que tienen el poder en el siglo XIX y van a inyectar toda esa historiografía digamos, los absolutistas anti-borbónico, ¿no? Y hablando un poco también del afrancesamiento, el afrancesamiento cultural ya se había infiltrado desde la década de los 70 del siglo XVII, pero en toda Europa, no solamente en España.
Y es anterior a los Borbones, especialmente entre la nobleza a través de sus gustos en el vestir y la cultura, ¿no? A las academias, etcétera, ¿no? Lo mismo vale por el gusto hacia lo italiano en torno a la Neoburgo, ¿no? Al círculo napolitano, que es algo hispanizado, y es decir, una España menos volcada. Los Borbones trajo una España menos volcada hacia Europa, y recordémoslo, y más hacia el mundo hispano, o sea, hacia las Indias y la península, porque después de la guerra de sucesión, los Borbones empiezan a mirar más a las Indias, ¿no? Y el afrancesamiento es cultural y de corte con mucho tinte más bien italiano, ¿no? A partir de 1715, integrado de la burguesía, especialmente la vasco-navarra, en el aparato del Estado, ¿no? O sea que ese afrancesamiento viene también por otras influencias como la italiana, ¿no? Que viene a España. Entonces es algo que para analizar con muchos, digamos, matices, ¿no? No todo es blanco y negro. Y mucha de la culpa de todas estas leyendas negras contra esta dinastía y contra estos reyes en específico viene de esa propaganda liberal del siglo XIX, que ojo, eran seres humanos y con defectos, no, tampoco es que voy a hacer una defensa aquí de Fernando VII, porque tampoco es que es mi rey favorito, ¿no? Pero también hay que decirlo que tiene mucha leyenda. Admítelo, Emilio. Admítelo. Sí, a ver, eso por supuesto, ¿eh? O sea, lo que yo he dicho antes, o sea, yo veo un cuadro de Fernando VII y tengo ganas de darle un bofetón. Y aparte, esta semana entrevisté a Emilio Laparra y después de haber leído su libro, tal, lo he dicho, no quiero estar en sus pies, pero lo que hizo en Valencé, es decir, me cago en... No, tanto las cartas a Napoleón, que yo lo puedo entender, ¿sabes? Eres prisionero de Napoleón, decís, bueno, me quiero llevar bien con él, voy a lamer un poco el culo, porque si, bueno, es que si no me mata. No, y ojo, que, Adrián, perdona que te interrumpa, que esas cartas no están interpretadas completamente, porque hay partes que después le pide dinero. O sea, estás viendo que como dirían en Venezuela, le jala bolas porque necesita dinero. Ya al final no le estaba pagando la pensión. Que sí, que al principio vivía muy bien, pero después ya Napoleón no le mandaba ninguna pensión y estaba en caso de dinero. Es que justo eso iba. A mí, yo lo que critico de Fernando VII de ese momento fue cuando ya empieza a faltarle dinero, cuando empieza a pedirle dinero para poder vivir bien en Valencia a comerciantes españoles que estaban en la península, sufriendo los estragos. Esa parte es la que esta parte ya ahí como, ¿sabes? Vale, tienes que vivir bien, eres un monarca, pero esa parte ya se me cruza, ¿sabes? O sea, como... Fernando VII no tenía escrúpulos para nada, eso no estamos claros. No, por eso. Como eso digo, que siempre se le acusa a Fernando VII de cobarde, que posiblemente lo fuera. Carlos III, no olvidemos que en el motín de la juez salió corriendo, ¿eh? Y Carlos II, en el motín de los gatos, él salió a enfrentarse a la más. Salió al palco a decir, yo lo soluciono. Carlos III salió corriendo. Eso lo comenta Kurt Bravo, que eso a Isabel de Farnesio, la madre, le dio el patatús de su vida. ¿Cómo que sales corriendo? ¿Cómo que sales corriendo de estos que vienen aquí, estos muertos de hambre? ¿Sabes? O sea, que Carlos III tampoco es que los tuviera bien puestos. Era brava, la Farnesio era brava, tú sabes que Felipe V le gustaba mucho a ella y de hecho en los primeros años de su reinado prácticamente en la corte fueron los reales alcázares. Pero le dijo a la Farnesio, vámonos de aquí que aquí hay muchos mosquitos, está el río muy cerca, hay muchos mosquitos y venga, fuera de aquí. O sea que la Farnesio era brava. En ese sentido, vamos a ver, todas, en el momento en que tú te casas, ya sabes quién manda. O sea, y esto ya me podéis acusar lo que sea. Los que tenemos pareja sabemos quién manda. Bueno, ella es la que... Yo tengo mujer y dos hijas. Yo tengo mujer y dos hijas. Imagínate lo que puedo yo mandar mi... No, eso ya tú ya. Tú eres el muerto de hambre que intenta el motín y ya estás perdido. Pero eso vamos a ver, que al final es lo que dice Emilio, son los reyes, por muy reyes que sean, son seres humanos, ¿sabes? Es que se van a comportar igual que tú, tienen los mismos, tal vez tienen otras necesidades, viven en otro mundo, pero al final del día los estímulos son los mismos, ¿sabes? Tienes hambre, tienes ganas de un poco de acción y al final, ¿sabes quién manda? Sí, Emilio, perdón. Bueno, Adrián, Efraín. Ok. Bueno, antes de seguir, bueno, a propósito de este intercambio que ustedes tuvieron, me recordaron a un comediante de televisión venezolano que tenía una frase muy célebre que decía aquí que
hombre casado no puede luchar por la justicia. Entonces aquí tengo probablemente tres ejemplos aquí. Hombre casado no puede luchar por la justicia. Yo me salvo todavía. Por supuesto. Hombre casado, dice. Hombre casado no puede luchar por la justicia. Bueno, pero permíteme aclarar una cosa. Defiéndete. No es tan así. No, es aún peor. O sea, no me defiendo, yo es que lo tengo claro. Es que aparte que este vídeo sí que lo va a ver mi mujer, así que tampoco puedo decir muchas cosas. Una cosa, o sea, cuando tú te casas, es como cuando en Señor Años te ponen el anillo del poder. O sea, ya sabes quién manda. O sea, es como pum, y ya está confirmado. ¿Sí? Le falta decir, a ella no le falta decirte como, mira lo que tengo aquí. ¿Sabes? Ya sabes. Se reparte y ya sabes. Pero el dominio empieza antes. Cuando ya eres pareja, no me jodas. Que venga acá todos como, a mí me gusta mucho como lo dicen en México, que les llaman mandilones. Todos somos unos mandilones, unos chupabragas, unas mebragas, todos somos así. O sea, dime que yo no soy mandilón, digo, es porque no tienes novia. Bueno, pues nada, pero volviendo, centrándonos de nuevo en el tema, pero más allá de propagandas y de, claro, que las hay, ¿no? Por supuesto que las hay, propagandas políticas y todo eso, pero es que también hay que reconocer, ¿no? Claro, los hechos objetivos que como que conspiraron, no sé, para que los Borbones, porque los Borbones como que de verdad arrastran una maldición, porque claro, primero su llegada a España, hay que reconocer que su aterrizaje en España fue traumático, ¿no? Porque nada menos que la guerra de sucesión, que fue una cruenta guerra civil al interior de España, con lo que significa una guerra civil en cualquier parte del mundo, pero sobre todo en nuestra cultura hispánica, que nos cuesta tanto superar los traumas de una guerra civil, y si no, ahí está la guerra civil española o guerras civiles en otras naciones hispánicas. Entonces aterrizan de manera traumática con una guerra civil como fue la guerra de sucesión. Luego, claro, bueno, después vinieron reinados donde se estabilizaron, fueron reinados buenos, pero después les tocó el otro, el que sí fue el verdadero apocalipsis, el cataclismo de la monarquía hispánica, que fue la invasión napoleónica junto con las guerras de independencia o de secesión hispanoamericana, ¿no? Que fue el acontecimiento que por supuesto significó el fin caótico de la mayor parte del imperio, ¿no? Entonces otro acontecimiento traumático que sucede estando los Borbones en el trono. A eso le sumamos, por supuesto, que se sucedió en 3 reinados de 3 monarcas que, bueno, como mínimo, para dejarlo en términos, como mínimo fueron polémicos, ¿no? O sea, Carlos IV, Fernando VII, Isabel II, ¿no? Aunque claro, Isabel II ya le toca con una monarquía constitucional donde ella mandaba más bien poco, ¿no? O nada. Pero de todas maneras fue un personaje polémico. Entonces, luego cae, precisamente a cuenta de eso, cae la monarquía, viene todo lo de la Primera República, lo de tu querido Amadeo de Saboya. Entonces, claro, entonces tienes un respiro ahí con Alfonso XII, que el pobre, bueno, además se portó bien dentro de lo que cabe, pero entonces después tienes a Alfonso XIII, que la gente no se termina de poner de acuerdo si fue más bueno que malo, más malo que bueno, entonces también tiene su polémica. Y entonces, claro, y bueno, y por no hablar de los 2 últimos, Juan Carlos, que iba muy bien hasta que las cosas empezaron a no ir tan bien, y ahora el actual, con todas las polémicas actuales de Calzonazo o la inefable Leticia, etcétera. Entonces, y ahora a la vista de lo que pueda pasar con la amnistía y todo eso, entonces, claro, entonces sí que tenemos que ver que hay hechos históricos objetivos que como que han conspirado para crear esa mala reputación, esa mala fama en general de los Borbones, porque les ha tocado lidiar con acontecimientos traumáticos, y es justo reconocer que así como ha habido excelentes monarcas Borbones, también ha habido unos cuantos de echarles a comer aparte, ¿no? Pero claro, el tema es que volvemos a lo mismo, que echarle toda la culpa de todas nuestras desgracias a alguien es una mala costumbre muy hispana, ¿no? De escoger al que nos cae más gordo y a ese le echamos la
la culpa de todo como para no hacer autocrítica, autorreflexión, ¿no? Y además que necesitaríamos un análisis más objetivo y no simplemente caer en los maniqueísmos y en la satanización de buenos o malos. Y por último, que a mí, como dije al principio de todo, a mí los fans frikis de los Austria todavía no me han terminado de convencer de que con los Austria seríamos ahorita los dueños del mundo y que hubiéramos puesto el primer hombre en la luna en vez de los yanquis. Eso todavía no me lo terminan de convencer, porque no me dan argumentos sólidos más allá de que les caen mal o pesados los Borbones. Mira, yo eso, y ya con esto, me gusta mucho el meme hay un meme que pone, se encuentra oro en Marte, y ponen como una calavera despegando, o sea, el proyecto de España. Sí. ¿Por eso? Solo por eso no pusimos nuestra bandera en la luna, porque es que no hay nada, ¿y qué se nos perdió ahí? No hay nada, es que no hay nada por dónde salir, no hay nada por dónde celebrar. ¿Qué hay en la luna? No hay nada. No, pero ojo, sí, mire. Qué bueno que Efraín dijo esto, porque tampoco es que vamos a caer por defender a una dinastía a satanizar la otra. Los Austria también tienen cosas muy buenas, por supuesto. como también algunos fallos, normal, como también pasa en la dinastía de los Borbones, porque como dije anteriormente, poner de buenos y de malísimos a otros, la vida real no es así. Los seres humanos no son así. Somos de claroscuros, de diferentes colores, ¿no? De grises, para llamarlo de alguna mejor otra manera. Sí. Yo por eso digo, el único bueno es Amadeo de Saboya. El único. Ese es el único bueno. Que es bueno. Y dice, los españoles están locos. Amadeo decía que los peores enemigos de la nación eran los españoles. Eso decía Amadeo, ¿no? ¿Ve? Es que el único rey bueno. Jovellanos tiene una frase parecida también. No me acuerdo la frase exacta de Jovellanos, pero Jovellanos siempre resaltaba que si España perecería, no sería tanto por los ataques extranjeros, sino como por las traiciones internas. Y Amadeo de Saboya, bueno, un poco diferente, pero él decía, si los enemigos de la nación fueran extranjeros, pues mira, pero es que no, los peores enemigos son españoles. Entonces, ante eso es complicado. Claro, no, de hecho, sí, es que en nuestro tiempo, por ejemplo, es que, mira, yo eso lo he vivido estando en Hispanoamérica. Cuando yo vivía en Perú del 2011 al 2017. Y había un pseudoartista peruano, de estos que se llaman ahora conceptuales, no sé qué historia, que presentaba una exposición asquerosa, presentando a Santa Rosa de Lima como un travesti, todo el paquete, ¿no? Este tipo en Perú no lo quería nadie. Pues el Centro Cultural de España, que dependía de una institución gubernamental, le cedió su local para que hiciera una exposición. Ahí yo creo que es un poco lo que dice Efraín. Somos muy dados a quejarnos de ingleses y franceses y de obviar el problema que tenemos dentro, ¿no? Sí. Y una pregunta, Antonio, una pregunta, Antonio, si me permite, y en el momento en que le cedió en ese espacio, por casualidad, ¿quién gobernaba en España? ¿No te acuerdas? Creo que era Rajoy. No, pero Rajoy. Pero si es indiferente, si es que la agenda no cambia. Yo eso me he dado cuenta estando fuera. Mira, todas las fiestas, digamos, que nos unían en España, todas han desaparecido. El Día de Santiago, el 25 de julio, que es fiesta en mi pueblo, yo soy de un pueblo del interior de Sevilla, bueno, pues ya no es la fiesta del patrón de España, ya es el Día Nacional de Galicia. El 2 de mayo, que debería ser una fiesta nacional, no, es el Día de la Comunidad de Madrid. Todas las fiestas que nos unen las han ido eliminando. El Día de la Hispanidad en los colegios, nada. Algún colegio privado. Me invitaron a dar una conferencia este año en el Colegio Buen Pastor, que es un colegio privado. El resto, nada. Se celebra Halloween y no se celebra la Hispanidad. Y eso da igual, Efraín gobierne quien gobierne, ¿eh? O sea, la agenda no ha parado. Sí, es que sobre todo en la parte cultural, en las embajadas y los consulados, como que no importa si está el PP o está el PSOE, como que la manejan siempre los progres más radicales y descerebrados, lo que tú dices, la agenda es la misma. Sí, totalmente. Pero ojo, últimamente hay que decirlo que ha habido un despertar,
porque ve toda esta ola que está viendo de revisionismo histórico. Hace 20 años, como dice Javier Esparza, las editoriales no publicarían un libro sobre la monarquía hispánica como puede ser, no sé, el de Miracaballos, por ejemplo, Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. o el de Jorge Luis García. Pero ten en cuenta, pana, ten en cuenta que eso es a partir de la sociedad civil, a partir de las instituciones españolas, pero sí es verdad lo que tú dices, está bien pero, no, perdón, Antonio, que te interrumpió. No, que verás tú que eso sí es verdad que es a partir de la sociedad civil y que probablemente lo que está provocando es un efecto rebote porque estamos ya hartos de autoculpabilizarnos, de autoodiarnos y de que sea la misma España la que esté promocionando esto. Porque ustedes, por ejemplo, Pana, Efraín, ustedes que han vivido toda esta onda en Venezuela, si uno lo analiza con el ministro Urtasun o con los otros tantos, tampoco es que sea una dialéctica tan diferente. Pero claro, volvemos a lo mismo. Siempre es mejor echarle la culpa a otros que asumir, oye, que tenemos un problema, yo diría que un problema psiquiátrico, coño, porque es que estamos de psiquiátrico. Es que, Antonio, yo en el podcast, en este programa, el episodio anterior de esta serie, de este programa, yo le contaba a Adrián y a Emilio, bueno, Emilio lo conoció, pero rememorando, que en Venezuela, antes de que llegara el chavismo, no existía para nada hispanofobia. En los colegios, cuando yo era niño, imagínate, a nosotros en los colegios en Venezuela, todo el mundo con absoluta normalidad, el día del 12 de octubre era el día de la raza o el día del descubrimiento, y nos ponían de niños a pintar carabelas y a pintar todo, y entonces, y más bien se hablaba muy bien de Colón, o sea, se ponía Colón como un héroe y todo eso. Eso es en Venezuela antes de que llegara Chávez. La hispanofobia comienza en Venezuela a partir de que llega Chávez, que como yo le contaba a Adrián, cuando llega Chávez, de repente, de la noche a la mañana, apenas toma el posesión del poder, las calles de Caracas se llenan de pintadas que sí, a favor de Euskal Herria Independiente, viva ETA, viva Canarias Libre, viva Cataluña Libre, viva los cojones de tu madre libre, o sea, a veces de repente de la noche a la mañana apareció todo eso pintado en Caracas y eso no es así antes. Entonces, claro, es que has escrito un infierno. ¿Cómo vas a pintar carabelas y todo ese tipo de cosas? Es un infierno, es un país de fachas. Por suerte vino el chavismo ahí, poner un poco a los cojones. Sí, no, pero volvemos a lo de y curiosamente, después va llegando esa ideología a cada rincón de Hispanoamérica. Lo vimos después en Argentina, sí, lo vimos después. Sois lo peor, los venezolanos. Sois lo peor. Una plaga. Totalmente, macho. No, pero volvemos a antes. ¿Qué está haciendo Chávez? Está definiendo una comunidad política. Diciendo, a ver, ¿quiénes son los verdaderos venezolanos? Los que cumplen estos requisitos. Que ahora Maduro, con esta última ley que sacó contra el fascismo, esa es el culmen ya de ese proceso de definir una comunidad política. Ahora te vamos a perseguir activamente con los poderes del Estado. Entonces está definiendo una comunidad política. Y ojo, que por eso, esa ley... Sí. Sí, lo que te iba a comentar es, esa ley, el gobierno de España no ha dicho ni mu. Y el que calla otorga. Por supuesto, que va. Si a yo le gustaría tener una igual aquí. Eso exactamente. Sí, pero bueno, yo conectando con lo que dijo Antonio antes, y ya desviándonos del tema, ya los Borbones ya quedaron atrás, ya. Pero bueno, no, pero conectando con lo que dijo Antonio, que sí es más interesante, y yo es que lo que defiendo, y lo defendí con alguien, que tuve una discusión, no vamos a decir quién, de que este movimiento para revisar la historia o publicar a otros autores que antes no se publicaban, que surja la sociedad civil, yo creo que es lo mejor que puede pasar. Y que no esté manchado por la política. Porque el momento que se empieza a meter en la política, yo creo que se envenena porque ya hay un interés distinto. Se corrompe. Claro, ahí ya empezamos a hablar de dinero, de poder. En cambio ahora es como se da a conocer, es un movimiento. Sí, y aunque esto sea un anacronismo y sea no comparable, tú ves un poco la guerra contra el francés, la guerra de independencia española. O sea, Napoleón no pudo contra lo que es la defensa de España porque es que acababa con una junta y te salían 3-4 más por otro lado y todas estaban desconectadas, que puede ser caótico, pero estar tan descentralizado, ¿a quién atacas primero?
acabas con la de Sevilla, pero tienes otras en Galicia, tienes otras en otro sitio. Entonces, que sea la sociedad civil que surja todo esto, yo creo que es lo mejor que puede pasar y que se mantenga así mucho tiempo, hasta que sea un movimiento imparable. Que se dé voz a historiadores, que se dé tal. Yo creo que es lo mejor que puede pasar. Y que la política, porque mira, cuando se mete la política, pasa lo de Santiago Armesilla, pasa lo de toda esta gente. Es que están mal de la cabeza. Es que yo los escucho a veces, cuando hablan de historia, porque es lo que me interesa, porque ya de política, yo, vamos, en el momento, lo que defiende de Santiago Armesilla, yo no estoy con él, es como, estás loco, estás loquísimo. Loquísimo. No, y hace analogías del Imperio Español o de la monarquía hispánica con la izquierda y el comunismo y la Unión Soviética. O sea, una locura increíble, ¿eh? O sea, él lo que quiere es la No, Unión Hispánica de Repúblicas Socialistas, algo así. bueno, Sí, 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 es que sí. tú sabes que como decían, bueno, aquellos sobre todo que lo decían en plan de burla, otros de crítica, otros de cachondeo, o sea, aquello de que con el señor que el negro de Vox, ¿no? Pero entonces Armasilla como que ahí cogió la inspiración y dijo, yo tengo que ser el comunista del hispanismo, ¿no? Porque el hispanismo necesita el marxista del hispanismo, tengo que ser yo, ¿no? Entonces aquí como que ahora falta el islamista del hispanismo, ¿no? Y después falta el payaso tocacojones del hispanismo, bueno, que ya los hay varios, ¿no? Entonces, uno lo mencionamos en el programa anterior, ¿no? ¿Ah? Pero ojo, Frey, que comunistas, los comunistas del hispanismo son varios, ¿eh? Está Pedro Insú, está otra gente más que no quiero nombrar, no me gusta nombrar, pero bueno, estamos en territorio. Pero ya lo nombré. No, pero estamos en territorio sudaca y aquí sí se vale. No me gusta nombrar, pero... No, pero es curioso, mira, sí, nombres más o menos concretos que todos coinciden en mantener esa visión negativa y propagandística del siglo XVIII. Eso les jure a todos. Exacto. Sí. Y lamentablemente son los que más, digamos, voz tienen en el hispanismo, lamentándolo mucho, ¿eh? Porque si te pones a ver Gullo, Armesilla, Insúa, María Elvira, que no es comunista, pero es de izquierda, más del PSOE, ¿no? O sea, todos estos son los que tienen más voz dentro del hispanismo, lamentándolo mucho. Y en vez de tenerlo gente que sea más académicas, más historiadoras, como por ejemplo puede ser Guadalupe Guzás, el mismo Zunzunegui, que es alguien muy estudiado de la historia. Ese debería ser el hispanismo que nos debería de representar. Bueno, la ventaja, yo creo que al hilo de lo que dice Adrián, ¿no? Como esto es un tema básicamente de la sociedad civil, si lo queremos definir así, claro, al fin y al cabo hay mucha heterogeneidad. Entonces, bueno, pues lo que tú dices, pana, felizmente uno pues también tiene su opción de decir, mira, pues me interesa más esto, me interesa más lo otro, pero lo que sí yo creo que hay que exigir, coño, es un poco de coherencia y un poco de honestidad, ¿no? Eso sí, yo creo que tenemos que coincidir. Al final, mira, al final filias y fobias tenemos todo y qué sé yo. Pero sí es verdad que lo que hay que exigir es sobre todo honestidad y coherencia y coño, interés de verdad por nuestra historia, que algunos serán de unos campos académicos concretos, otros serán de otros, pero al haber tanta heterogeneidad, al estar en, digamos, ahora mismo en proceso de ebullición, por así decirlo, pues nos vamos a encontrar con todo esto. Yo, por ejemplo, cuando empiezo a escuchar ciertos discursos, los quito, pero no por nada, sino porque es que yo ya sé lo que van a decir, ¿sabes? Digo, mira, ¿sabes qué? Esta mercancía averiada no me interesa, sencillamente. Sí, sí, sí. Y aparte es que eso, siempre es el mismo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Antonio. Aparte, siempre pasa. Siempre cuando hay alguna embullición, siempre surgen extremos, tal. Y lo que dice Antonio, mientras uno se mantenga honesto, ¿sabes? Al final tú eres el que va a aguantar, porque tú eres honesto, vas con ese camino poco a poco. Es verdad que, como dice Emilio, hay unas voces, como es que es el canto de sirenas. No, pero en eso tiene Antonio mucha razón. Si son los que tienen más peso dentro del movimiento, es porque la población es lo que quiere. Es lo que más se le asemeja. Mira, esto conectando con lo que decía Efraín antes. No sé si es tanto por ahí, pero es más, como decía Efraín, así como tenemos los hispanos esta tendencia a encontrar un culpable, ¿sabes? Decir, es que son los Borbones o es esto, tal, no sé qué.
también tenemos la tendencia de que venga alguien y lo solucione, que venga otro y lo solucione, que venga, no sé, cualquiera, caudillo, llámalo como quieras, pero que venga otro y lo solucione. Sí, Y el no caudillismo. asumir, y aquí, mira, para los que son anglófobos, va para ustedes. Lo que dice, muchas veces lo que dice Kennedy, que a mí me gusta mucho esa frase, cuando le dicen, no preguntes lo que el país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por el país. Pues esto se puede cambiar, país por hispanismo. ¿Qué tú puedes hacer por el hispanismo? Pues divulga, ¿sabes? Conoce más, lee diferentes opiniones, tal, fórmate y no escuches solo una única opinión. Que eso está pasando mucho también, que hay mucho hispanista que se mete en una trinchera y ni siquiera quiere escuchar del otro lado a ver qué hay, un poco para saber por dónde van los tiros del argumento negro legendario o el argumento de alguien que va contra el hispanismo. Pues fórmate un poco. Tal vez tiene algo interesante que decir. Yo, vamos, a mí, como le comentaba a Emilio, y acá lo puedo comentar con ustedes, y estamos en confianza con los mecenas, a mí me crucificaron muchos hispanistas cuando entrevisté a Villacañas, pero me crucificaron de que muere mucha gente. Y a pesar de ello, yo no estoy de acuerdo con él, para nada, pero yo ahí quise dar un paso al frente. Yo no soy un fanático, yo estoy dispuesto a escuchar a alguien con el que no estoy nada de acuerdo. Claro. ¿Sabes? Y aparte, voy a decir una cosa, fuera de cámara, muy simpático el hombre, muy amable. O sea, es un señor muy, muy amable, muy tal. Cuando no hablas de estos temas, es, la verdad que es muy, muy amable. Lo dejo ahí. Pero yo creo que es eso, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo por ser honesto y tratar de un poco de mantenerse abierto a escuchar. Sí, claro. No, es que en el conocimiento está el poder evolucionar como personas, ¿no? Y yo hago lo mismo que tú, Adrián. En el canal hay gente que yo he entrevistado que son muy académicos y no son hispanistas. Y de repente sale alguien que no le gusta algún comentario y lo destruye, ¿no? Entonces son como muy cerrados, ¿no? Hay que tratar de entender por qué esa persona lo dice, ¿no? Y viendo, pues, digamos que el mensaje de un historiador, el mensaje de otro divulgador, puedes ver qué es lo que en verdad quiere transmitir, la verdadera historia que te quiere transmitir, qué es lo que tiene mejor sentido, ¿no? Y en lo que también se basa en documentos de la época, también en fuentes primarias, ¿no? Entonces, si tú eres una persona racional, vas a saber quién miente, quién está mezclando ideologías y quién está diciendo la verdad histórica. Bueno, eso, yo me acuerdo la campaña que en su día le hicieron a Mira Caballos, por ejemplo, deformando completamente su mensaje, y no solo su mensaje, coño, deformando toda una carrera americanista que tiene el hombre, por 4 cosas puntuales. Luego, y además el hombre está haciendo unos trabajazos, bueno, todos los que estamos aquí, yo creo que hemos podido hablar con él, y claro, una campaña, porque ya en YouTube se hacen campañas mediáticas, claro, ya no es la campaña mediática, ya no son los medios oficiales, claro. Y al final, pues te das cuenta muchas veces que con el siglo XVIII español es lo mismo, sí. Hay una permanente campaña mediática, pero además, ¿sabes qué? Yo quería subrayar el tema como infantil. ¿Por qué digo esto? Mira, la Casa de la Contratación, todos sabemos que estaba en Sevilla. Pero claro, ya en la época de Felipe V, por la construcción de nuevos buques, pasar por el río ya no era factible. Por tanto, se traslada a Cádiz, con los Borbones. ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, lógicamente Sevilla, que era la Nueva York del barroco, que atraía gente de toda España, de media Europa, que incluso tenía una población negra abundante, la ciudad, digamos, que entra en un periodo no tanto de recesión, porque de hecho vemos como muchos que habían hecho dinero con el comercio indiano se van a los pueblos, compran haciendas. Todas las torres que tú ves en la comarca de la Jarafe, la mayoría son de época borbónica. Hay un cambio de roles. Pero claro, si yo digo, no, es que los Borbones perjudicaron a Sevilla. No, oiga, mire usted, es que hay un proceso complejo, Cádiz gana mucho, luego además con la apertura de Carlos III de puertos como Santander, Barcelona, Valencia, La Coruña, Málaga, los Alfaques, Tortosa, curiosamente ahí también empieza a haber un movimiento musical muy interesante, empiezan a entrar las canciones típicas habaneras, las llamadas colombianas, que hasta el principio del siglo XX tienen mucho predicamento entre los emigrados, los indianos. Oye, pues hay movimiento, hay una ebullición. Claro. Y Felipe V... Hay un desarrollo. Claro, voy a perjudicar seguir, porque hay muchos que dicen, no, es que los Borbones perjudicaron al Perú. Claro, Felipe V se levantó un día y dijo, qué mal me cae Perú, fuera. Puñetero. No es así. Entonces, claro, pero cuando se cae en simplismo, o sea, si uno, por ejemplo, se queda con la campaña que le hicieron a Mira Caballo, pues uno dice, coño, pues este hombre es que odia a España. Claro. Sí, totalmente de acuerdo con Antonio. Esa campaña, es que aparte me acuerdo
pues yo había entrevistado por Hernán Cortés, que fue una entrevista, a mí me gustó mucho, y aparte se lo recomendaba a Emilio, si tienes que ser un programa de Hernán Cortés, Esteban Miracaballos. Es que vinieron a mí directo, que hablamos de Hernán Cortés, a llamarle negro al eje. O sea, es que ese vídeo se me disparó un momento de las visualizaciones porque la gente simplemente venía a insultar a Esteban Miracaballos en los comentarios. Yo, pues estáis locos, gente. Es que ni siquiera estáis viendo el vídeo, porque ese vídeo pone a Hernán Cortés por las nubes, ¿sabes? Como un gran visionario, un gran empresario, con argumentos, o sea, con su estudio. Lo pone por las nubes y aparte habla que la decadencia de esas tierras no empieza con la Nueva España, empieza con México independiente. Entonces, es como, no te estás viendo ni el vídeo de lo que está diciendo este señor. Estáis locos, gente. Y yo a muchos, tenía en ese momento algunos mecenas que ya no lo son, que lo criticaban también, que cómo puedes entrevistar a este hombre. Yo, léete su libro. Y que no, claro. Y que no. Es que, ¡buah! Esa campaña sí, la pasé muy mal. Perdón, pero me voy a tener que ir ya, ¿eh? Me voy a tener que ir. Sí, bueno, que llevamos una hora y pico. Sí, bueno, sí, que ya también tenemos una hora, ¿eh? Bueno. Sí. Bueno, si nada, Antonio. Muchísimas gracias por invitarme, me alegro mucho de verte, que hace tiempo que no hablábamos. No, encantadísimo. Para cuando quieras, volvemos. Si es que cosas para meter no tenemos muchas, ¿sabes? Nos van a meter la cárcel. Sí, bueno. No, por eso solo para mecenas. No, el pan Antonio que me responda, como que yo le mando mensaje y no me responde nunca, no me da ni un comentario ni nada cuando le mando los vídeos, eso, ¿eh? Sí, es que estoy complicado, Frank, muchas cosas. Bueno, pero y para la próxima podemos debatir eso, si es verdad que los hombres casados pueden luchar por la justicia o no, porque eso no se puede. No se puede, ¿no? Olvídate. Olvídate. Las mujeres ganan, Efraín. Las mujeres ganan siempre. O sea, es como, me decía un amigo mío mexicano, un muy buen amigo, me decía, yo en mi matrimonio siempre tengo la última palabra. Sí, cariño. Claro. Es lo único que te queda. Yo, mira, para sentirme hombre de verdad, aquí lo voy a decir, lo admito acá delante de ustedes, ya dejo con esto a Antonio que se vaya. No sé si jugáis mucho, yo ya casi no juego videojuegos, el único que juego es el Europa Universalis 4, ¿sabes? Que puede simular de simulación política de la edad moderna. Es lo único que me queda para ser hombre, conquistar el mundo jugando ese juego, es lo único que me queda, para sentir, sí, como ya soy macho todavía. Es lo único que me queda. Macho conquistador, ¿eh? Claro. Sí, hostia, tú te pones a jugar. Venga, Antonio. Listo, venga, chicos, Antonio. Saludarlo. Un abrazo. Un abrazo. Venga, bueno. Pues nada, ya con esto. Claro que te hace sentir un hombre, tío. ¿Sabes lo que es hacer un clic, 2 clics y mandar a una compañía de 15.000 tercios? Es como, ¡ah, venga, tomar por el culo! Yo era así con Age of Empires, era así también, cuando lo jugaba. Claro, son juegos que te hacen. Hernán Cortés contra los aztecas. Aparte, yo te digo una cosa, si la gente me ve jugar mi Europa Universalis, eso del imperio generador, el imperio español que yo formo es un imperio depredador, toma por el culo, mato todo, esclavizo. Claro, no ahí, me importa. Ahí que dicen anglófilo, ¿eh? Bueno, que no vean una partida con Inglaterra conquistando España. Bueno, tengo historias ahí que no mis películas también. Bueno, pero ustedes pueden hacer un podcast sobre la hispanidad en los videojuegos, porque yo ahí no puedo, porque yo videojuegos poco. Efraín, por favor, o sea, ni Dragon Ball, ni videojuegos, por favor, Efraín. Dame algo. Yo ahorita algo. Ya no juego tanto. Ya no. Me quedé desfasado. Pero bueno. Sí, yo también. Pues nada, señores, a la gente que nos está escuchando, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Siempre es un placer, espero que se hayan pasado bien. Y ya dejen en los comentarios, por favor, de Emilio, de Freddy, déjenos para Antonio, por favor. A ver si les gusta. Para saber qué os gusta. Y qué os gusta, qué gustaría que charlásemos aquí. Que eso también es muy importante. Claro. A ver qué os interesaría charlar, qué os gustaría preguntar. Y también, si os gustaría, y eso me comprometo yo, me encargaría de hacerlo, si queréis que incluyamos aquí también, que nos mandéis audios con preguntas. Y las ponemos aquí en directo y las ponemos en directo en esta grabación. Y las contestamos vuestras preguntas.
aquí, vamos, yo me encargaría de tratar de montarlo. Eso no habría problema. Así Y que si- nada, y dejen si sus son- comentarios ahí. Sí, oye, y si son audios y se permiten audios con insultos, pero tienes que pagar 50 euros para que. Hombre. No. Tienes que A hacer ver, una. a ver. Nuestros Después nos mecenas son desmonetizan. caballeros. Son grandes de España nuestros Exacto. mecenas. Son caballeros como, vamos, bien hechos. Bien hechos. Caballeros, o bueno, no sé si ya decirlo con este lenguaje inclusivo, caballeres o caballeras también. Damas. No. Ahí ya nos estamos yendo a otras aguas. Bueno, pues muchísimas gracias como siempre y ya nos vemos en el próximo Territorio Sudaca. Hasta la próxima. Chao, chao.